A ver, ¿nos hemos parado a pensar por qué el deporte moderno es pura obsesión por medirlo todo? O sea, reglas, cronómetros, récords, parece que todo va de números. Lo fácil es pensar que, bueno, es la evolución natural de los juegos de antes, ¿no? Pero, ¿y si la clave estuviera en un sitio que no tiene nada que ver? ¿Y si estuviera, por ejemplo, en el centro de una fábrica de la revolución industrial? Pues vamos a ver precisamente eso. Cómo la lógica de una fábrica no solo creó máquinas, sino que, de alguna manera, también creó al atleta moderno. Para darnos cuenta de la escala de este cambio, basta con echar un vistazo a esta comparación. A un lado tenemos algo que parece casi un ritual, ¿verdad? Un juego que surge sin más, que depende de la tierra, de las estaciones, y al otro lado todo es precisión, es competición, es una meta que hay que cruzar, un podio. Es que son dos mundos totalmente distintos. La gran pregunta, claro, es ¿qué demonios pasó para que saltáramos de uno a otro de una forma tan bestia? Pues venga, viajemos un momento a un mundo sin despertadores, sin horarios de oficina. En ese mundo, la frontera entre trabajar y jugar, pues, la verdad, no existía. Los juegos no se planeaban, simplemente pasaban. Eran parte de las fiestas de la cosecha, de las celebraciones del pueblo. Eran caóticos, sí, pero estaban llenos de vida y eran parte del día a día. Y entonces llegó la fábrica y lo cambió todo. La disciplina industrial no solo reorganizó cómo se hacían las cosas, sino cómo se vivía. Y aquí está el quid de la cuestión. Por primera vez en la historia, se dibujó una línea súper clara entre el tiempo de trabajo, el que le vendías al jefe, y el tiempo de ocio, que era lo que te quedaba para ti. Esta idea, que hoy nos parece lo más normal del mundo, en su momento fue una auténtica revolución. Con esta nueva división, el tiempo libre dejó de ser algo que simplemente ocurría. Se convirtió en un hueco en el horario, un bloque de horas que había que llenar con algo. Pensemos un segundo en lo monótona que era una jornada en la fábrica. La misma tarea, una y otra vez. Esto creó una necesidad tremenda de tener algo organizado para desconectar, para recargar las pilas y volver al día siguiente a la cadena de montaje. El ocio, tal y como lo entendemos, no es libertad total. Nació como una respuesta directa a la rigidez de la fábrica. Y esto nos lleva a un concepto clave, la racionalización del tiempo. En el momento en que el tiempo se empieza a pagar por horas, se convierte en dinero, pasa a ser un recurso que se mide, se optimiza, se controla. Y el deporte moderno, claro, encaja como un guante en esta nueva lógica. Es una actividad con un principio y un final definidos, pensada para resetear al trabajador. Vamos, como si fuera el mantenimiento programado del cuerpo y la mente para que la máquina humana no dejara de funcionar. Esta parte es brutal, porque nos explica paso a paso cómo se produjo esa transformación. Los sociólogos tienen una palabreja para esto. Lo llaman deportivización. ¿Y qué es? Pues básicamente es coger la mentalidad de una fábrica y aplicársela a un juego. O sea, se pillaron esos juegos de pueblo súper caóticos y se les metieron reglas para que todo fuera predecible, justo. Fuera todo el rollo de rituales y supersticiones, ahora el único objetivo es ganar. Y aquí viene lo más alucinante, la especialización. De repente aparecen los defensas, los delanteros, los porteros, cada uno con su tarea súper específica. ¿Es que es calcado a los obreros de una cadena de montaje? Pero ojo, no valía cualquier tipo de ocio, ¿eh? La ética protestante del trabajo, que tenía muchísima influencia, decía que hasta el tiempo libre debía servir para algo, nada de estar de brazos cruzados. Por eso el deporte se aceptó y se promovió, porque se veía como una forma de forjar el carácter. Enseñaba disciplina y autocontrol, dos valores que venían de perlas tanto en el campo de juego como en la fábrica. Así que el deporte no era simplemente una forma de pasar el rato, se convirtió en un auténtico campo de entrenamiento para los valores que necesitaba la nueva era industrial para salir adelante. Y aquí los tenemos, negro sobre blanco. Eficiencia, sacar el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Medición constante, récords, estadísticas, todo puesto en números. Especialización, cada jugador con su función, y solo esa función. Y disciplina corporal, el cuerpo es una máquina que hay que entrenar y perfeccionar. ¿A que todo esto suena a algo? Es literalmente el lenguaje de la fábrica, pero aplicado a una persona. Pero el cambio no solo fue en cómo se jugaba, sino también en dónde. La industrialización provocó que muchísima gente se fuera del campo a la ciudad. Esto hizo desaparecer los prados abiertos y creó un paisaje urbano súper denso que, claro, cambió las reglas del juego para siempre. Y esta tabla nos cuenta una historia súper interesante. Las ciudades estaban a reventar de gente, así que ya no se podía jugar en cualquier lado. Solución: se construyen los primeros estadios. Gracias al tren, los equipos podían viajar y con eso nacen las ligas y las competiciones a gran escala. Y un detalle fundamental: cuando los obreros lograron jornadas de trabajo más cortas, por fin tuvieron tiempo no solo para jugar, sino para ir a ver los partidos. El deporte, por fin, se hizo de todos.
Y con todo este tinglado, lo que nació fue una industria entera. Los jugadores se hicieron profesionales, los clubes empresas, y apareció una figura nueva que lo cambió todo: el espectador. El espectador es un consumidor de algo muy concreto: emociones reguladas. O sea, ir al estadio era una forma segura, organizada, de soltar toda la tensión de la semana, una válvula de escape perfecta para la monotonía de la vida industrial. Así que al final, esta es la gran conclusión. El deporte moderno nunca fue solo un juego. Nació para ser una pieza clave de la sociedad industrial. Reflejaba sus valores, movía su economía y sobre todo ayudó a que millones de personas se adaptaran a ese nuevo orden mundial capitalista. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta ahí, flotando en el aire. Si la lógica de la fábrica moldeó el deporte del siglo XX, ¿qué lógica lo está moldeando ahora? ¿Cómo van a cambiarlo todo la inteligencia artificial, los eSports o esta obsesión por los datos? La historia ya nos ha enseñado una cosa: la manera en la que jugamos siempre revela la manera en la que vivimos.